Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 2 de biomecánica. Bienvenidos. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, Janine. Bienvenido. Ida. Aguantemos un minutico antes de comenzar para dar oportunidad a los demás integrantes que se pueda Perfecto, profe. expresar. Bien, comencemos. Bienvenido entonces a nuestro encuentro síncrono 2 de la asignatura biomecánica. Hoy estaremos tratando el tema de fuerzas, energía, su aplicación, la mecánica y su paralelismo con la biomecánica. Bien, ya sabemos por definición qué es la biomecánica. Ahora, ¿qué es fuerza? ¿Qué entendemos por fuerza? Fuerza no es más que todo aquello que es capaz
de cambiar el estado físico o la posición de un cuerpo. Es decir, cambiar su posición de un punto A a un punto B o el estado físico del mismo. ¿Correcto? ¿Cuáles serían los aspectos significativos o característicos de la fuerza? Tenemos potencia y resistencia. Sabemos que la potencia es el trabajo que se realiza en un determinado tiempo. Al realizarse más rápido un trabajo o con menor tiempo, quiere decir que estamos utilizando mayor potencia. En el caso del cuerpo humano, si levanta algún tipo de cuerpo, digamos, tomemos el ejemplo de una categoría deportiva como levantamiento de pesas. Tenemos, en esa categoría tenemos dos mediciones, el arranque y la posición y el levante final. Entonces, el arranque para poder levantar esa pesa necesitamos de una potencia, es decir, realizar el trabajo de mover ese cuerpo, una determinada masa, en un menor tiempo posible. Y la resistencia es cuánto tiempo podemos mantener dicha potencia, dicha condición de trabajo. ¿Correcto? Perfecto. Continuemos. Característica de la mecánica. En este caso, para nuestro objeto de estudio, debemos tener en cuenta el ángulo de tracción y la resistencia. ¿Sí? Así que el ángulo no es más que aquel que forma la dirección de la fuerza aplicada sobre un segmento corporal con respecto a su eje longitudinal. Es decir, que dicho ángulo influye en la magnitud y dirección de la tensión. Y entiéndase por tensión que es una fuerza, la cual se genera en los tejidos sometidos a dicha fuerza. Y esa tensión la transmite el cuerpo humano a través de los músculos y los tendones para generar el agarre a través de las manos, ¿correcto? Movimiento de los dedos. Entonces, esos cables que generan la tensión en el cuerpo humano, en la mecánica, serían los cables de equilibrio de la fuerza para el cuerpo humano, serían los llamados tendones. Y en función del ángulo, vemos si sería máxima la fuerza o sería mínima. Yo realizaría una pregunta. ¿Cuándo un- un individuo genera una tensión máxima? Cuando está a 90 grados, haciendo la fuerza a 90 grados, o tiene un ángulo diferente de 90 grados, o está a 0 grados. Mm, ¿Cuándo generan una tensión máxima? Ajá, ¿cuándo la fuerza sería máxima? En el momento de levantar un cuerpo. La máxima en 0 grados. A 0 grados, a 0 grados con la paralela de los brazos. Veamos más adelante y retomamos la pregunta, ¿correcto? Ah, ok, ya. El ángulo sería 90. Ajá, creo que me Porque si el hiciste, ángulo es 0, creo que el torque es 0. sí, ya vamos a ver allí, tenemos el torque y el ángulo de rotación, pero el ángulo me va a dar el anclaje.
Ok, ¿sí? Entonces sabemos que el ángulo de tracción y la resistencia forman dirección de la fuerza aplicada sobre un segmento corporal del eje longitudinal. Bien, así que ese ángulo es un segmento y cuando hablamos de segmento sabemos que es una sección de recta, ¿cierto? ok. Como lo vemos en la mecánica tradicional. Así que el ángulo influye directamente en la acción de la fuerza. Veamos esta imagen acá. Fíjense, tenemos una fuerza en dirección que es una fuerza componente en X y tenemos su resultante, ¿correcto? Acá Sí. se muestra, se muestra el ángulo. Bien, ¿qué tanto sería este ángulo con respecto a mi fuerza en Y? ¿Sería perpendicular? Es perpendicular Pregunto, ¿sería perpendicular? con respecto al eje Y. Ajá, con respecto al eje Y. ¿O cuántos grados tendría con respecto al horizontal? Ahí estimando. Mira que esto es horizontal, acá donde tengo el primero láser también sería nuestro eje horizontal como referencia, Bueno, el eje horizontal con el vertical formaría 90 grados. 90 grados. Ajá. Desplazado con este, fíjese que en esta fuerza en Y no está totalmente paralela en este, con este punto de Ok, referencia aquí, ¿cierto? sí, No se ve paralela, se ve una variación y esa variación va en función de la rotación ok, de la dirección. Fíjense que entonces tenemos dos movimientos compuestos en un mismo aplicación de fuerza. Tenemos aquí el codo, correcto, que es sí. esta posición acá, y tenemos el movimiento de la muñeca. Creo que usted me hizo una pregunta así que me quedé por el foro, no recuerdo. Bien, entonces tenemos la rotación, fíjense, la magnitud y la dirección de la tensión. Vemos aquí cuando tenemos un ángulo cero, tenemos el brazo totalmente extendido prácticamente, Extendido. ¿correcto? Ajá. Entonces, para nosotros poder tener una mayor tensión o una mayor fuerza, debemos de tener el ángulo lo más recto posible. Cuando hablamos recto, estamos hablando en función de 90 grados, ¿correcto? Ok, Ok. Hacemos el levantamiento y compensamos, el cuerpo compensa con la rotación de las muñecas para completar ese levantamiento de cuerpo, ¿correcto? Y eso se traduce en un trabajo. Estamos desplazando un objeto o un cuerpo de una posición inicial a una posición final. ¿Se entiende? sí, Ok. Si ese trabajo se hace en mayor o menor cantidad de tiempo, entonces es la potencia. Bien, entonces, claro, tiene que ver quién da el fortalecimiento o la- esa fuerza disponible para levantar ese cuerpo, la masa muscular, ¿correcto? ok, Entonces, la energía, ¿quién posee esa energía acumulada allí que la tenemos de manera potencial y posteriormente al accionarla se nos convierte en cinética? Sería esto. Ven acá con el cursor en la que sería nuestro musculatura. El músculo se adhiere o hace fuerza sobre el punto de apoyo que sería los huesos, el esqueleto, la parte, el hueso del brazo y transmite esa energía a los tendones de la mano para generar el agarre y posteriormente realizar el trabajo. Sí. La similitud mecánica aplicada al cuerpo humano, biomecánica.
algo tan cotidiano para nosotros, de tomar un vaso de agua que está en la mesa y llevárnoslo hasta hasta la boca y beberlo, eso es un trabajo. Pues estamos desplazando ese vaso de una posición A una posición B, correcto. Y fíjense que uno acelera, levanta el brazo, toma el vaso, levanta el vaso, genera trabajo, una aceleración y llega y detiene justo antes de llegar a la boca para poder tomar lentamente ese, ese vaso de agua, correcto. Algo sincronizado, el cerebro envía la señal, el impulso eléctrico, el cual los actuadores son la musculatura, los músculos a través de los tendones. Son esos cables que transmiten el movimiento. En cuestión, entonces, nuestra musculatura son esa que tiene la energía acumulada. Por eso vemos que en la categoría deportiva de levantamiento de pesa, en función de la masa del deportista, puede levantar ciertas cantidades de peso a mayor cantidad, a mayor masa, a mayor volumen de ese deportista, significa que tiene mayor capacidad de levantamiento de peso. Correcto. También en el boxeo vemos las diferentes categorías en función del peso del atleta, que va por categoría. Así en el tenis, en el béisbol, por ejemplo, en el tenis tenemos el movimiento de los brazos, pero la pantorrilla realiza el mayor movimiento o el mayor movimiento, sino mayor gasto, porque es el que tiene que apoyar y generar flexión y extensión. Correcto. Una enfermedad muy común en los tenistas es la tendonitis en la parte de la pantorrilla, desgarramiento. En el beisbolista, en el manguito rotador y en el brazo. O en las manos, en los huesos de la mano, en función del agarre de la pelota. Eso tiene una costura y la rotación e impulso que se le adquiera a la misma en función del tipo de lanzamiento. Entonces, en béisbol, por ejemplo, hay lanzadores que son muy buenos en recta y curva. Son sus dos lanzamientos de estrella. Hay otros que son en recta y simple, que es un lanzamiento compuesto, mixto. Entonces, en esa categoría, mientras más mm, condiciones de lanzamientos tenga ese individuo, de esa pelota que tenga mayor variedad de lanzamientos, por supuesto que su contrato sería mucho más beneficioso en términos económicos, pero también tiene un mayor gasto y propenso a lesiones. Ahí es donde entra la biomecánica en función de la recuperación de dicho individuo. Correcto. Ok. Mira, pregunta, estoy Hasta atento. todo claro. Perfecto. Entonces, quiero que quede claro esto, la similitud de cómo relacionamos la mecánica clásica con nuestro cuerpo humano. Simplemente la modelación es básica, es lo mismo. Simplemente varía es las aplicaciones que a veces lo damos por sentado, pero tenemos que saber de dónde salen. Profe, una pregunta con Ajá, respecto a la imagen anterior, la ok. gráfica, esa gráfica podría ser la gráfica de vector de fuerza con respecto al brazo. Exactamente, porque aquí que tenemos un vector, este es un componente de la fuerza en el eje de las Y, fíjense que dice F de Y, aquí tenemos una componente en el eje de las X, dice F de X, ¿cierto? ¿Cuál sería la Sí. fuerza resultante? Esta que estoy marcando con el puntero acá, ¿cierto? Ok. Es un componente de fuerza. Entonces, tenemos fuerzas rectangulares, como sabemos en las condiciones estáticas, sumatorias de fuerza, la fuerza resultante sería esta componente que tenemos acá. ¿Bien? ¿Y dónde se ubica? Se ubica exactamente en la musculatura
La musculatura. Ok. Entonces, una persona, un individuo que tenga mayor masa muscular allí, por supuesto, tiene mayor esfuerzo. Por eso es que eh, un hombre tradicionalmente tiene más fuerza que una mujer porque su musculatura es más desarrollada en la Sí, parte chévere. chévere. Entonces, esa es la analogía. Y este señor que vemos aquí, fíjense que es la dirección de rotación de la fuerza y este ángulo es el ángulo de la fuerza. Que el ángulo es una dirección, correcto. Entonces, esto es un vector. Los vectores tienen módulo. ¿Qué otra cosa tienen los vectores? Dirección y sentido, Sentido. correcto. Resistencia. Bueno, recuerden que le dije cuánto se podía mantener esa energía, ese trabajo, esa potencia. Entonces, la resistencia no es más que es un porcentaje de una carga que produce un torque. Y ese porcentaje establece el elemento rotatorio, el cual es perpendicular a la palanca que se está aplicando. Recuerda, ya entonces ya podemos engranar con la mecánica y decimos, bueno, palanca, re la palanca, mientras si es perpendicular tengo mayor capacidad de palanca, entonces la fuerza sería máxima, ¿sí? Pero el esfuerzo sería mínimo. Mínimo. Ajá. Es directamente proporcional para la fuerza, pero inversamente proporcional para el esfuerzo. Entonces, mientras más mayor sea la palanca, mayor va a ser ese ángulo de rotación, perdón, ese ángulo de rotación no, mayor va a ser ese torque. El ángulo de rotación va a ser el mismo, pero el torque va a ser mayor. ¿Sí? Ok. Así que una tracción de fuerza efectiva ofrecerá una resistencia máxima, la cual dicha fuerza ocurre cuando existe un ángulo recto, que habíamos hablado inicialmente. Esa resistencia sería máxima con el ángulo recto, para que se pueda mover con mayor facilidad el, habíamos hablado, la tracción en función de nuestra relación de ángulo. Así que si vemos la siguiente imagen, observamos acá a la derecha, fíjense, tenemos la parte de la pierna, de la cadera hasta el pie. Esta posición sería un ángulo De 0 grados. de 0 grados, sería totalmente paralelo. Ujú. Para levantar, entonces, ¿qué hacemos aquí? Generamos esta rotación, ¿correcto? Que sería la dirección de la fuerza, porque no podemos desplazarla hacia abajo porque tenemos, por la condición de la rodilla, tenemos un tope. Recuerden que la rodilla no es más que una articulación, ¿sí? Una rótula. Entonces nosotros podemos desplazar de abajo hacia arriba según esta posición que tenemos. Nuestro eje de rotación, fíjense, ya, con respecto a la paralela, ¿cierto? Y nuestra línea perpendicular al eje de rotación. Si vemos la imagen del lado derecho, imaginémonos ahora esta pierna, pero con el paralelismo de una llave mecánica. Vemos nuestra tuerca que nosotros debemos ajustar y generamos una rotación. Fíjense, tenemos nuestro eje de acción, nuestro eje de rotación perpendicular, ¿cierto? Buscamos que sea perpendicular para que la fuerza aplicada sea la máxima. Entonces, ¿cuánto podemos nosotros rotar nuestra pierna en esta posición de llegar de 0 grados hasta acá? ¿Cuánto sería la rotación total, el ángulo? 90 grados. 90 grados. 90 grados, ahí sería máximo.
Para llegar a lo mayor de 90 grados, a veces, bueno, eh, necesitamos ayuda para poder este, vencer los 90 grados. Pero ¿qué pasa? Hay una sobreexigencia sobre la musculatura, es donde vienen los desgarres musculares, ¿correcto? Sí, Que pasamos el límite de fluencia natural del organismo. Estos músculos tienen una fluencia, un límite como cualquier barra, elemento mecánico. Si nosotros nos forzamos, bueno, viene un límite donde las lesiones. En el caso de un material, viene la ruptura viene la parte de no retorno, una deformación plástica, la parte de resistencia de materiales y de los materiales. El material para nosotros es biológico del cuerpo humano. Entonces, es esa similitud. Estamos engranados aquí con la mecánica. Correcto. ¿Alguna pregunta? no, hasta los momentos claros. Perfecto. Bien, ahora veamos las variables biomecánicas. Ellas lo que hacen es modificar los planos de ejecución y esto puede provocar dos situaciones. Estas situaciones serían la variación del punto crítico, creo que lo leí en la imagen anterior, y la desaparición de dicho punto crítico. ¿Cuál sería nuestro punto crítico se- en función de la imagen anterior? Si retrocedo a la imagen anterior, nuestro punto crítico sería mayor de los 90 grados, ¿correcto? Sí, Ah, variamos nuestro punto crítico y que estamos originando una modificación de punto crítico, ¿correcto? sí, ok, Entonces, naturalmente, nuestro punto crítico es 90 grados. Pasamos los 90 grados, entonces estamos modificando el punto crítico y generamos esa modificación. Eso es lo que vemos acá. Veamos la imagen, ejemplo, otro ejemplo, fíjense, la posición de flexiones abdominales, ¿cierto? Estamos totalmente paralelos, vean las piernas, entonces acá tenemos un ángulo mm, apoyado sobre nuestra espalda y vamos a generar flexión sobre quién, sobre nuestros abdominales. La idea es que este punto de contacto de los pies no no se mueva, se mantenga en posición estática, en equilibrio allí, ¿sí? Para tener un punto de apoyo. Es donde nosotros generamos la fuerza en la cadera con nuestros músculos abdominales. Nuestro ok, punto crítico sería con esta imagen sería esta dirección. Recuerda, fíjense, esta dirección sería acá, este ángulo que está formando el abdomen con respecto a las piernas, ¿correcto? sí, Si hacemos un mayor esfuerzo, estamos modificando el punto crítico y estamos acortando, disminuyendo con respecto a las piernas el ángulo, pero con respecto a la horizontal estamos incrementando el ángulo, ¿correcto? Por eso es que el ejercicio abdominal en los gimnasios y en los entrenamientos deportivos es tan importante porque acondiciona el, el organismo y la musculatura para la modificación repentina de los puntos críticos. Bien. Entonces la gente en el gimnasio, mira, tiene el abdomen plano, pero ese abdomen plano es producto de una rigurosa secuencia de ejercicio para modificar sus puntos críticos. Bien, ok. avanzamos. Energía cinética, energía potencial, energía de tensión y en energía calórica. Todo esto en compendio estamos generando y van de la mano. Energía cinética. Energía cinética tiene un carácter dinámico, va en función del movimiento. Y esa se genera o ella se genera
cuando existe una transformación que pasamos de una condición a otra. Movemos el cuerpo o movemos un cuerpo, que en el caso de la imagen anterior, movemos el cuerpo. El individuo mueve su posición a través de una rotación y tiene que aplicar energía cinética utilizando sus músculos. La potencial ocurre cuando esta energía cinética se detiene y llega a cero. Es decir, cuando él está en reposo, con la espalda pegada al piso, energía cinética cero, energía potencial máxima. Cuando él se mueve, energía cambia la energía potencial a energía cinética. Cuando llega al punto máximo, que sería su punto crítico, ahí sería máxima su energía cinética. Cuando se detiene, volvemos a la energía potencial. Durante su desplazamiento, está generando una tensión en los músculos, ¿correcto? Ok, Entonces esa energía, esos músculos, cuando se tensa, es el que permite que esa energía cinética y potencial cambie y genere el desplazamiento o se transforme. Y a su vez, se está generando una energía calórica. Entonces, por eso cuando uno hace ejercicio, tipo de ejercicio, y tomando como ejemplo la gráfica, en la imagen anterior, el individuo, la persona suda, porque está transformando esa energía y está generando calor. Y por eso. Entonces, se ve hasta la noche, una hora de entrenamiento de este tipo, cardio o lo otro, quema tanta caloría. Quema tanta caloría porque consume energía. ¿Qué pasa después de quemar las calorías? De que hay consumo de calorías. Uno debe de hidratarse y debe de comer para reponer dichas calorías, ¿correcto? sí, Entonces tenemos ese balance, va en esa línea. Energías, tanto potencial, cinética, la tensión y la calórica. Así que todo sistema biomecánico adquiere energía que toma de otro sistema. Cuando digo toma otro sistema, bueno, para nosotros poder alimentar, que nuestros músculos reaccionen, necesitamos tener más energía de la alimentación, de los alimentos. En tal sentido, los alimentos nos están proporcionando esa energía para que podamos tener el movimiento. Y se manifiesta, tenemos ese desgaste energético manifestado con la pérdida de calorías. Bien, así que, así que va totalmente de la mano el momento de realizar un estudio, una en biomecánica, una órtesis, una prótesis, en función para cuál es su diseño, a qué va y orientado, qué tipo de desarrollo, desempeño en el individuo va a desarrollar, ¿correcto? Hay que estar muy pendiente con eso. Bueno, esto sería todo por nuestro encuentro número 2 de este periodo. ¿Alguna pregunta? ah, bueno, sí, tenía una duda con respecto a la sumativa uno, con las gráficas. Sabe que el problema plantea que una persona está parada sobre un piso horizontal, ¿no? Y su centro de gravedad se encuentra en la línea recta que pasa por el punto medio. De la sumativa 2, creo. Ah, sumativa 2, tiene razón. Ajá. Entonces, Entonces, tenía la eh, duda de ajá, cómo no, graficar. eso es como cuando nosotros estamos en la descomposición de nuestro polígono de fuerza. Tenemos dos puntos de apoyo que son las reacciones A y B, ¿cierto? La Sí, fuerza estaría a la mitad de la viga. Imagínate una viga y la fuerza sería una carga puntual a la mitad. La distancia está ella a L medio, entre las dos reacciones, ¿correcto? Pero sí, entonces tenemos una fuerza a la mitad, pero no, esa se transmite tanto una reacción
A como la reacción B, como la reacción que está al lado izquierdo como Sí, a la que los, está al lado los derecho. pies. ¿Sí? Pero no conocemos los cálculos de la reacción. Entonces recuerda que tenemos la sumatoria de fuerza, no es más, como va a estar en equilibrio de manera estática, a la fuerza, ahí tenemos fuerza netamente en el eje de las Y. Que tenemos reacción en A, que va subiendo positivo, más la reacción en B, menos el peso, la fuerza con que está ejerciendo ese vector sobre nuestra distancia, nuestra punto de acción, que sería esa viga, ¿cierto? En nuestro caso, si un individuo abre las dos piernas y las dos piernas hacen las reacciones, son los puntos de reacción con el piso. Su centro de Sí, gravedad está en el en medio. la pelvis. Ajá, ahí sería la representación. Ese, Exactamente. Pero sí, sí, si la fuerza es de 100 kilogramos, digamos, bueno, en teoría sería 50 kilogramos de fuerza a la reacción de la pierna derecha y 50 kilogramos de fuerza a la reacción de la pierna izquierda, ¿correcto? Pero correcto. de manera matemática, o de la física, entonces debe decir, bueno, él está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas de la reacción de la pierna izquierda más la reacción de la pierna derecha menos el peso. El peso sabemos que es masa por gravedad, igual a cero porque está en equilibrio. Pero no conocemos las reacciones. Tenemos una ecuación con dos incógnitas, no podemos despejarla, pero podemos tener el momento. Sabemos que la sumatoria del momento, si él varía el centro de fuerza, él se va a rotar. La sumatoria del momento es la fuerza, hacemos sumatoria de momento en un punto, digamos que en el A, que es la pierna derecha, allí sería cero, y lo que nos queda, la distancia es fuerza por los brazos, ¿recuerda? Sí, Ajá, y eso me va a dar el cálculo de la reacción, digamos que en la pierna izquierda. Y al tener ese valor, se sustituye en el otro. en el otro, y ahí tenemos la justificación. Yo creo que esto que voy a decir es erróneo, pero yo en mi diagrama de cuerpo libre pensé en colocar la normal, porque recuerdo en física que uno ¿Ah? colocaba en un objeto que la normal iba hacia arriba dependiendo de cómo estaba ubicada. Pero como estamos hablando de un cuerpo humano, mi pregunta es, ¿el cuerpo humano dentro del diagrama tiene una normal? Claro, porque la fuerza normal siempre es la fuerza perpendicular al plano. Ok, Pero en este caso, como estás haciendo un diagrama de cuerpo libre, la fuerza normal está perpendicular al centro al de gravedad. centro de gravedad. Es decir, que ella está sobre el eje de las y la barra sería eje de las X, ¿cierto? Sí, Entonces está formando, la normal está perpendicular y genera la reacción. ok, Ahora, si tuviésemos una diferencia, estuviera inclinado, entonces sí hay que representar la normal como tal. Porque en este caso la fuerza, el peso, que es una fuerza, sería la masa o la gravedad. Si nos están dando que el, la persona pesa 100 kilogramos, entonces es una fuerza. 100 ok, kilogramos no es masa, sino fuerza. chévere, estoy claro ¿Cierto? ya. Perfecto. Bueno, entonces nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro en ciclo número 3. Cualquier duda, como siempre, a través del foro de dudas y yo estaré presto y le respondo lo más pronto posible. Chévere, profesor, muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego.